¿Cuál es tu rutina de estudio? Mi rutina de estudio es básicamente la rutina que llevaba desde que fue con Yehuda, ¿no? Es lo que pasa que la tengo que comprimir porque, claro, ya la vida es diferente, ¿no? Ya no soy al 100% estudiante, ¿no? Aunque me considero estudiante de por vida, ¿no? Pero mi rutina de estudio consiste en, bueno, estudio en la ópera, ¿no? Por el tema de que tenemos nuestra aula insonorizada y tal, y me concentro mejor, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con tanta electrónica, si me quedo aquí, que si el ordenador, que si el teléfono, que si tal, yo me voy a la ópera. Tenemos unas habitaciones que de hecho eran las mismas que teníamos en USC, de la misma tipo, que son las Wengler estas, que es un sonido comprimido, ¿no? Que se escucha hasta el más mínimo detalle, que a mí me gusta estar en un ambiente seco porque ahí es donde puedes limpiar. Y mi rutina de estudio, bueno, hago unos calentamientos físicos de los músculos de la boca, de los que aprendí de Yehuda un poco a calentar estos músculos, ¿no? Así y tal. La lengua, ¿no? Ya sabes que la lengua es un aspecto importantísimo, ¿no? Entonces, hacer unos ejercicios de calentamiento como de, ¿no? Empezar la lengua que activarla, especialmente por la mañana. Y luego, pues bueno, mis escalas mayores, menores, yo estoy haciendo manual de estudio, ¿no? Que es lo que a mí me ha funcionado y mi proyecto es pues hacer un pequeño libro y como a mí me ha ayudado especialmente la articulación. Y mis escalas, ¿no? De diferentes maneras y sobre todo la articulación, el estacato, es algo que es como, para mí es diario, o sea, si no lo practicas a diario, es una cosa que va bajando, va disminuyendo. Y bueno, quien esté más familiarizado con la ópera, especialmente el bel canto, Rossini, Bellini, Verdi, o sea, el staccato es algo que tiene que estar ahí, eh, limpio, perfecto, a diario, ¿no? Justo este fin de semana decimos, bueno, concierto de arias, ¿no? Y había bastantes del bel canto, Rossini, el Barbero de Sevilla, ¿no? El famoso solo. Eh, la, la Fille du Regiment, ¿no? De... Entonces, bueno, para mí el picado, el staccato tiene que estar ahí, a diario. Y lo hago con un ejercicio que también aprendí hace muchísimos años, que es la página 99 del Closet, que ya no sé si se seguirá esa página, ¿no? O ya habrá otras ediciones y tal. Pues esa página de escalas, hacerlas estacato. Estacato, yo lo hago 3 veces al día y a una lenta, otra media y otra a una velocidad tal. En mi caso, yo nunca aprendí el doble staccato, el doble picado, y yo practiqué muchísimo el staccato simple. Y ahí eh, lo tengo que llevar a diario, si no empieza la velocidad a bajar. Y bueno, pues ya después de eso, es que es casi lo que más dedico el tiempo, ¿no? Y en preparar las cañas para la tal, porque ten en cuenta que en la ópera, bueno, generalmente en todas las temporadas hay un Wagner, y un Wagner son 4 o 5 horas. Y bueno, las cañas, no puedes llegar a abrir la caña y ponerla 5 horas. También esa es otra parte fundamental. Y luego ya el repertorio que esté aprendiendo, o si tengo algún concierto aparte, música de cámara y tal, pues lo dedico ahí. Y lo comprimo dependiendo el día, cuánto tiempo tenga. ¿Y qué método utilizas para hacer lo que se llama el breaking de las cañas? O sea, ¿tienes algún tipo de caja 1, 2, 3, 4, 5? ¿Las dejas unos días? ¿Cómo haces eso? Bueno, pues yo intento no rayarme, ¿no? En el tema de las cañas, ¿no? Suena un poco... Que es muy difícil. Exacto, exacto, ¿no? Estoy practicando mucho la aceptación, especialmente porque, bueno, tengo la suerte que aquí en San Francisco estamos en la bahía, el clima es estable, hay una humedad de un 50-60% al año
Y en ese sentido estamos un poco, estamos un poco, tenemos la suerte esa, ¿no? Entonces, el tema de las cañas es bastante estable. Pero lo que hago es, bueno, abrir una caja y centrarme en lo que tengo. O sea, ya dejé hace mucho de obsesionarme y caja tras caja tras caja. Tengo dos cajas, yo voy por dos cajas y dos cajas al momento, ¿no? No paso de dos cajas, porque, bueno, en dos cajas, si tienes suerte, hay una caña muy buena, bueno, buena, otra que es buena también, y luego el resto ya, pues la divido en estudio y las que no valen, que en general pueden ser dos que puedo utilizar, dos para estudiar o tres y tal, y el resto, pues, que también digo que yo dejo mis cajas de cañas en mi taquilla. Y luego tengo cajas de hace 3 4 años con cañas que no funcionaban y luego las saco y he reciclado cañas también. Pero también yo no toco las cañas, en el sentido de yo em, no las raspo, no hago nada. Las toco, esta me gusta, tal, ¿no? Bueno, la, unos menos de un minuto, tal, y bueno, ya sabes, con los dedos la vas haciendo así para que vayas cerrando los poros, un poco con la grasilla, ¿no? De las manos, se van cerrando los poros, y las dejo un poco fuera, las meto, las marco, bueno, esta uno 2 3 4 tal, y le pongo la fecha a la caja, y a diario así. Y siempre tengo ya las cañas ya están preparadas, ¿no? Y sí que tiro a reciclar cañas de a lo mejor cañas buenas que tenía de hace en una caja, tal, y las saco y digo, hostia, pues esta ya puede funcionar, a lo mejor no para 5 horas, pero para tal, ¿no? Y un Mozart, por ejemplo, que no se toca mucho. Y sí, pero ya me dejé de la paranoia de comprar, comprar, comprar. O sea, yo dos cajas al momento. Y cuando las tengo ya breaking in, ya las tengo preparadas, me paso a las siguientes dos y mientras las otras las tengo, así. Y eso es Claro. bastante. Intento mantener mi salud mental, ¿no? Bastante en ese tema, ¿no? Mi Sí. compañero fagotista de la orquesta no, siempre dice. Mi mujer siempre me dice, ¿cómo una pieza tan pequeña de madera te puede cambiar tanto el humor, ¿no? Pues yo ya solo un poco intento, ¿no? De que no me influya demasiado, ¿no? Porque al final está fuera de nuestro alcance, ¿no? Como vaya eso, ¿no? Sí, sí. No, toda la razón. Y bueno, has hablado del fagotista en tu orquesta. O sea, tú eres clarinete principal en la Ópera de San Francisco bueno, desde hace 15 años. Entonces, pues, no sé si te acuerdas del periodo del trial, cómo fue esa audición, cómo fue ese principio en la orquesta, entrar en una orquesta nueva. ¿Nos puedes contar ese proceso pues eso, la audición para una orquesta en una ciudad tan importante, cómo fue eso y cómo te adaptaste para estar donde estás? Bueno, sí que esto es bastante muy interesante porque, o sea, San Francisco, digamos, junto con Nueva York, son las ciudades no importantes, pero más bonitas, entre comillas, ¿no? Para vivir, con mejor, bueno, también más caras. Pero claro, una de las cosas es que yo siempre, cuando estaba estudiando, yo no estaba enfocado, oh, San Francisco, qué bonito, me gustaría vivir ahí. En esa época era, voy a hacer todas las audiciones que pueda y hacer, como se dice, no hacer callo. Porque claro, ponerte esa presión de decir, oh, pues yo quiero vivir en Madrid o en Londres o en Viena o en San Francisco, ¿no? Ya te estás poniendo presión extra. Y ya llega la audición, entonces, bueno, yo llegaba de hacer la audición en Noruega y al mes siguiente, de hecho, yo en esa época de estudiante, yo quería vivir en Europa. Y cuando llegué de Noruega quedaba un mes para la audición. Y yo le dije a Yehuda, digo, yo no me apetece hacer esta audición. Nunca había preparado solos de ópera, algunos sí, pero no en extensión. Y me acuerdo de Yehuda, sus palabras, vosotros los españoles venís aquí a tomar el sol y a no estudiar. Venga, tú vas a hacer la audición de la ópera, pero empieza hoy.
a estudiar. Y digo, bueno, ya está. ¿No? Un poco Yehuda tiene un humor bastante... Ya se ha ablandado, ¿no? Pero antes iba saco, ¿no? Te decía, bueno, si vienes aquí para, no, Los Ángeles, ¿no? Que es verano todo el año, ¿no? Es súper fácil relajarse, ¿no? Y Yehuda iba con los españoles y siempre va a tope, ¿no? Aquí no se viene aquí a tomar el sol, aquí va a estudiar, ¿no? Y siempre, pues eso, en un mes me puse igual, con la misma rutina que me puse en todas las audiciones. Yo venía, en esos años yo hice audiciones desde Singapore Symphony, Cleveland Orchestra, en Birmingham, ahí en el Reino Unido. En ese año hice la audición también. Fui el único que llegó a la final en esa audición. Bueno, o sea, me refiero que estuve, o sea, mentalmente sin anclarme en una localización. Y como te digo, en Colburn te ayudaban económicamente, entonces fue más fácil. Y también estuve, como comenté, en el trial en la radio de Noruega, de segundo, trial en Odense, donde el Nielsen, estuve de trial también de principal, y bueno, me quedaba el runner-up, tal. Y cuando llegué a San Francisco, pues fui un poco, la verdad es que, claro, yo tenía esos trials de Europa, me venían después. Entonces yo tenía en la cabeza, bueno, tengo un plan B, ¿no? Pero en realidad en San Francisco vine, bueno, muy preparado, por supuesto, como en todas las audiciones, pero vine, bueno, voy a hacerla y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, la audición aquí fue brutal en ese año, ¿no? Mi audición fueron 4 días, se presentaron 400 candidatos después de pasar el currículum. Así que fueron o sea, el tribunal, digamos, había 2 tribunales y eran 2 días de semifinales a escuchar a todos. Y una de las cosas que hago hincapié y que seguiré haciéndolo siempre es audiciones de primera fase a la final con cortina y anónimas. Aquí en San Francisco la hacemos así. Y yo he estado en las 2 partes, detrás y enfrente, y son anónimas completamente. O sea, no hay truco. O sea, no hay... no. Anónima al 100%. Y lo seguiré manteniendo. Porque somos humanos y tenemos bias. Nos sugestionamos pues, por la visión, por, este estudió conmigo, esta chica tal, este chico tal. Y yo voy a ser defensor cortina de principio a fin. Y así fue mi audición y así la seguimos haciendo. Pues fui pasando fases y llegué a la final. Y me acuerdo yo, estando en la final, éramos 7. Y yo era el único que no tenía ya un trabajo de esos 7. Vinieron de Vancouver Symphony, de New Mexico Symphony, no me acuerdo. Eran todos, los 6 restantes venían de otra orquesta. Y yo llegué allí, tenía 24 años, la verdad. O sea que, yo iba haciendo audiciones casi cada mes, todo lo que salía. Entonces, estaba un pelín más relajado en ese sentido. No es como que tomas una audición al año y te pones esa presión. Y teníamos un director musical nuevo, que esta audición fue la primera que él hizo, italiano, que ya no está, Nicola Luisotti, que ahora es director principal invitado del Teatro Real. Buenísimo en ópera y la final fue simplemente, hubo una final y luego aquí le dicen super final, que es ya después de la final, ¿no? Y en la final éramos 2, la super final, y fue un solo, el de La Fuerza del Destino, no la obertura, el otro, el largo, y con un pianista tal, y por cortina, por supuesto, y me eligieron. Y el trial fueron dos temporadas. Mi trial fue, esta orquesta tiene la cuerda de viento a 3, no a 4, entonces hay solo un principal. O sea, entonces yo lo hago prácticamente todo. Y fue bastante heavy, ¿no? Porque mi primera temporada fue, mi primera ópera fue Las Valquirias, Puccini, tal, y
¿sabes? Pero tuve un poco de break entre la audición y empezar. Y claro, yo seguía en Colburn. Y en Colburn con Yehuda me pude preparar muy bien esa temporada. Y bueno, el tema de las cañas, el California, o sea, no que me mudara y tenía que cambiar todo, ¿no? Lo que sí tuve que cambiar es que en la ópera afinamos a 440. Entonces sí que tuve que un poco cambiar los barriletes, las cañas un pelín, ¿no? Para bajar un poco la afinación. Sabéis que aquí en Estados Unidos todas las orquestas son privadas. Aquí no hay subvenciones, no hay ayuda del Estado, o sea, aquí todo va por donaciones de los aficionados o los que ayudan a las artes, ¿no? Los filántropos, como le dicen. Y bueno, San Francisco es la ciudad de la tecnología, ¿no? Y hay mucho dinero, digamos. Entonces la ópera, aquí tenemos 3 orquestas estables, la Sinfónica de San Francisco, la Ópera de San Francisco y el Ballet de San Francisco. O sea, hay 3 orquestas diferentes que son a tiempo completo. Y luego hay muchísimas orquestas, digamos, regionales, o como se dice en España, de bolo, ¿no? Y eso, pues, el clima es perfecto. O sea, aquí estamos a diario en verano a unos 27, 28 grados. En invierno, bueno, baja un poco, especialmente por las noches, pero el sueldo es bueno, muy bueno, las condiciones son muy buenas, tiempo libre para hacer otras cosas y aquí creo que me voy a quedar. O sea, bueno, tocamos madera, ¿no? Porque aquí cambian las condiciones económicas, hay un crash y cualquiera sabe, ¿no? Pero bueno, digamos, en San Francisco, tanto la Sinfónica como la Ópera son instituciones de más de 100 años. Ten en cuenta que Estados Unidos es un país de menos de 300 años. O sea, que aquí ya se llama histórico, ¿no? Aquí cualquier cosa que pase de los 30, 40, 50 años ya es histórico. Oye, nada, pequeño corte. Espero que estés disfrutando de este episodio. Vengo a decirte 2 cositas y seguimos. Solo decir que ya que estás viendo el vídeo, te voy a pedir un gran favor. Es muy fácil, solo hay que mover el dedito así, clic, o poner el dedito así, tac. Dale a suscribirte y dale al me gusta, por favor. Y ya si estás más animado, ya escribe un comentario, porque nos ayuda muchísimo a que crezca la comunidad, a que llegue más gente y a que podamos traer a muchísimas más estrellas del clarinete. Nada, te dejo seguir. Hasta luego. Y hablando de actividad musical, porque tú eres clarinetista, pero además de eso, bueno, los que te sigan, que si alguien no lo sigue por las redes sociales, pondremos abajo en los comentarios, pondremos su Instagram y su YouTube para que te sigan, José. Pero hablando un poco de, pues eso, aparte de ser músico de una orquesta buena en una ciudad muy buena, que eso de componer, ¿eres compositor? ¿Te consideras compositor? ¿Cómo empezaste? Cuenta un poco de dónde te viene eso. ¿Has sido desde España? Que como tienes tiempo libre, ¿cómo? ¿Qué es Bueno, eso? yo de compositor, te voy a decir que desde pequeño, me acuerdo especialmente, yo de pequeño siempre veía los conciertos de la 2. O sea, yo me levantaba temprano a ver los conciertos de la 2. Era así. Y me acuerdo desde un concierto que vi la consagración de la primavera, yo tendría 10 años. Dije, yo quiero ser compositor. Y desde básicamente los 10 años, claro, yo al principio fui fui autodidacta. Yo estaba en el conservatorio por clarinete, pero claro, yo en el conservatorio, la asignatura de armonía, de análisis, o sea, se me daba mejor todo eso que el clarinete en esa época, ¿no? Yo era de 9, 10 en armonía y el clarinete 6, 5, 6, 7, ¿no? Todavía estaba ahí iniciándome. Y yo siempre he tenido una resistencia interna a decir yo soy compositor, porque para mí decirlo es, bueno, yo soy compositor y también lo es todos los genios, ¿no? Entonces me costaba un poco decir yo soy compositor, pero sí que lo está un poco on and off, ¿no? Haciéndolo, claro, cuando llegué a Los Ángeles, llegué con una mano delante y otra detrás. Y no tenía ordenador ni nada, o sea, literal. Entonces mi temporada de Los Ángeles fue
estuvo un poco en un break. Y luego, cuando empecé en San Francisco, cuando ya conseguí la plaza fija, ahí fue cuando me metí muy en serio. Entonces estuve dando clases privadas 4 o 5 años con el jefe de departamento del Conservatorio de San Francisco, que es un genio. Él fue alumno de Boulanger y de Copland, y ahí fue a tope. También hice un verano estudio en París con los alumnos que quedan de Boulanger, que es todo técnica, armonía, contrapunto, todo, o sea, a raspar, ¿no? A hacer callo. Y sí que me acuerdo de hecho, mi profesor que me asignaron fue Narcís Bonet, que es español, bueno, catalán, que bueno, durante la guerra se exilió a París y fue la mano derecha de Boulanger. Y claro, yo cuando fui con él ya tenía sus 87, 88. De hecho, falleció justo unos meses después de terminar ese verano. Pero bueno, eso fue una experiencia única. O sea, ese hombre a sus 80 y cerca de los 90 se sentaba en el piano, o sea, y armónicamente te tocaba cualquier pieza sinfónica de cámara y te explicaba, o sea, un genio de los que ya pocos quedan, ¿no? Y eso fue una experiencia también, orquestación con un alumno de Messiaen, Olivier Messiaen, que él fue, también en sus ya 80 y tantos, que él fue quien siguió con la plaza de composición en el Conservatorio de París, después de que Messiaen se retirara. Eso fue una experiencia, aparte de estar en París, por supuesto, que ya ensalza, ¿no?, la experiencia. Y esa experiencia ahí fue, bueno, Narcís Bonet, este hombre, bueno, me enseñaba fotos con Poulenc, Jean Francais, Stravinsky, Boulanger, of course, eran íntimos. Y bueno, fue una inspiración completa. Y me acuerdo que, bueno, yo le enseñaba mis piezas ya, que ya estaba yo un poco más orgulloso, ¿no?, de lo que había compuesto. Ten en cuenta que yo cuando empecé a componer, componía para banda, que es lo que tenía cerca, los pasodobles, tal, ¿no? Pero eso fue de pequeño, entre tal. Y claro, yo ya empezaba a componer cuarteto de cuerda, música de cámara, y le enseñé mi música. Y el hombre me decía, se me quedó mirando y me decía, ¿qué haces perdiendo el tiempo con el clarinete? Y yo pensaba, no, un poco diciendo, esto es de broma, ¿no? Tú no sabes quién soy yo, ¿no? yo tengo trabajo, ¿no? Yo tengo que mantener a una familia. Pero sí que fue una experiencia súper inspiradora. Y de ahí, bueno, a tope, ¿no? También otra experiencia que me validó en el sentido de que quiero seguir haciendo esto fue, o sea, el concurso de Bartók, que es en Hungría, que se hace cada 2 años. Tiene 3 modalidades, que es piano, cuarteto de cuerda y violín y piano, que era lo que Bartók, ¿no?, su música de cámara. Y en los 3 fui finalista, y en 2 de ellos tuve mención honorífica, con un jurado como Tomás Adès, no sé si se pronuncia así, Corioglano, Peter Edbos. Entonces, bueno, te validas un poco diciendo, bueno, joder, lo que he hecho, bueno, tiene un poco de repercusión. Y ya en la última vez, porque la edad límite son 40, fue en noviembre, y en noviembre fui a Budapest y sí que fue una experiencia genial estar en Budapest y en la gala final y bueno, nos hicieron el tour, ¿no?, donde Bartók enseñaba, componía y tal, y Liszt, por supuesto, también, y sí que te da un poco de motivación para seguir. Así que Claro. eso fue justo en noviembre del año pasado. Así que Qué, claro, qué interesante, ¿no? sí. Ay, perdona. No, que cuando eres compositor, bueno, cuando haces composición, tienes 39, 40 y todavía eres joven, ¿no? Cuando ya en la música 40, bueno, eres joven, pero ya un poco, ¿no? Es curioso, ¿no? Quería preguntarte que seguramente
que es lo que te ayuda, ¿no? De la composición, te ayuda a ser mejor músico. Que qué importante es esa parte de decir, no, yo solo toco el clarinete, solo toco una voz de, yo qué sé, si tocas ópera, de esto, pero si soy compositor o si hago composición o si compongo o lo que sea, como lo quieras llamar, si tú formas parte de todo el conjunto, ayuda muchísimo a entender que tú eres parte de un todo, ¿no? Que muchas veces como clarinetistas, como, pues da igual el proceso en el que estés, ¿no? Como más estudiante, más profesional, que a veces falta un poco esa visión más general. Decir, oye, tú eres músico, tú haces música, no eres... Tu voz es una parte de esa música, ¿no? Todo el proceso que hice de análisis bueno, claro, por ejemplo, sí que ayuda. A mí una de las cosas o sea, el contrapunto es una cosa tan necesaria, incluso si no eres compositor, porque es la independencia de las voces y su autonomía. Y tú cualquier obra maestra lo vas a ver. Uno de los ejemplos que a mí siempre pongo es el Requiem de Mozart, el Principio, con los cornos de Baseto. O sea, esas disonancias que van cambiando, ¿no? Eso, o sea, tienes que tener la disonancia, en mi opinión, y creo que no estoy equivocado, es cuando llegan las notas chocantes, es donde hay que hacer énfasis y luego hacer el tal, ¿no? El release. Es como un poco el tira floja. Claro, ahí está también la técnica del diafragma. Lo conectas todo. El diafragma empujas, manteniendo la embocadura y luego bajas. También el quinteto de Mozart, el segundo movimiento, una parte con el violín que va haciendo eso. Mientras el violín va haciendo sus movidas, ¿no? Pero hay una parte que el clarinete y uno del violín son notas largas haciendo un contrapunto y claro, esa nota larga, claro, no puedes, en mi opinión, no puedes sentarte y tocar una nota larga cuando por debajo pasan de todo, ¿no? Y eso Exacto, sí que a mí me ha ayudado muchísimo en el tema musical y a día de hoy me ayuda. Y de hecho, ¿no? Carlos Kleiber, que decía, ¿no? que las notas largas hay que ganárselas, ¿no? Algo así. Y una nota larga, claro, una nota larga no está ahí por rellenar. Si está por rellenar, el compositor es malo. Es así, ¿no? Sí. Una nota larga está ahí por un motivo. Y la nota larga generalmente en la música clásica pues es una nota común que mientras tanto la armonía va cambiando por debajo y tienes Claro. un poco entender si en ese momento por debajo hay una disonancia, entonces ensalzar esa disonancia y cuando tienes tal, y cuando apartarte y cuando entrar. Entonces sí que me ha ayudado muchísimo. Claro. O sea, una recomendación, ¿no? Que la gente, aunque no hace falta que os pongáis todos a componer, ¿no? Pero por lo menos que tengáis ese interés en saber qué es lo que pasa, que hay mucho más que solo eso de, yo soy el clarinete, sí, pero pues si tú estás haciendo nota larga es porque alguien está haciendo algo, ¿no? A lo mejor te toca escuchar mejor, ¿no? No, claro, y es, a día de hoy es bastante interesante, ¿no? Que la información que nos llega de redes sociales, YouTube, es técnica, ¿no? Pero se está apartando un poco el tema del análisis. O sea, un análisis, o sea, en mi opinión, de música de cámara, por ejemplo, con piano o de orquesta, o sea, es imprescindible. O sea, en una ópera, o sea, más que pasa en una ópera, el momento en el que tienes el cantante, la traviata, hay una parte que vas con el cantante completo, o sea, a todo el tiempo, la cantante, la soprano, se puede tirar ahí más, menos, pero aquí, ¿no? Y sí que es muy importante, en mi opinión, entender lo que hay. De hecho, cuando está en una audición de tribunal, se nota quién ha escuchado y ha visto la ópera y quién no. Entonces, sí que lo recomiendo mucho. Coger la partitura, no Sí. es glamuroso, no se puede hacer viral uno mirando la partitura, pero es una parte fundamental. Bueno, yo te tendría aquí muchas más horas, pero vamos a hacerte la última pregunta, que es la pregunta que hacemos a todos, que es si tienes algún consejo
o algo que quieras decir para los clarinetistas del futuro. Pues sí, y lo voy a conectar con cómo hemos empezado, ¿no? A hacer algo así. Es mientras uno está ocioso o uno no le apetece, hay alguien que sigue consistentemente practicando y sigue enfocado en sus metas. Así que consistencia, trabajo duro, el camino no es fácil y yo soy prueba de ello. O sea, yo puedo decir que no tuve un talento natural del principio, ¿no? Yo me lo trabajé muchísimo, o sea, muchos años de técnica. O sea, el camino no es fácil. ¿Merece la pena? Sí que merece la pena. Si uno se enfoca en los resultados, el camino va a ser un infierno. Si uno se enfoca en el camino, en un progreso personal y enfocándose en esos pequeños logros, va a ser un camino más bonito. Y lo último ya, porque vaya a ser clarinetistas del futuro, es conectar un poco el tema de la música con la tecnología. Yo ya, bueno, estoy pasando un poco ya yo he cumplido 40, o sea, ya no estoy ahí entre medias, ¿no? Ya no soy joven, no estoy todavía viejo, pero estoy ahí, ¿no? Hay un chiste, esto lo puede cortar, pero dice, a los 40 uno solo es joven si se muere, ¿no? Entonces, bueno, a los que sois jóvenes, que habéis crecido con la tecnología, aprovecharos de eso. Aprovecharos de esa tecnología. Las redes sociales, cogerlas con una pinza, pero aprovecharlas para vuestro avance. Las redes sociales pueden, o sea, hoy hay más información gratis que ha habido nunca. O sea, si yo quería, cuando éramos pequeños o éramos jóvenes, si tú querías perfeccionar la articulación, te tenías que ir, bueno, voy a hacer una clase con el solista de tal. Yo en mi caso, lo que hago en las redes sociales no es para ganar likes o tal, lo hago para dar de vuelta lo que a mí me han dado, ¿no? Yo lo pongo ahí y hago un pequeño PDF, por supuesto, le pongo 1,99, $2, porque gratis no hay nada en esta vida, yo tengo que pagar también la plataforma y tal, pero lo dejo ahí, lo que a mí me ha ayudado en tema de articulación, de técnica. Pues coger la tecnología en vuestro interés y hacerlo, ¿no? Hoy en día, coger un micrófono, que no tiene que ser esto, hay una compañía, ¿no? Los Zoom, que son micrófonos buenísimos, que por ciento y poco tienes un micrófono impresionante. Coger el YouTube o el Instagram y ver lo que le ha funcionado a otro clarinetista, ¿no? En mi caso, si yo te estoy diciendo cómo me ha funcionado a mí el staccato simple y te funciona, es contenido gratis. Está ahí. Nosotros no teníamos eso. Nosotros teníamos cursos de verano, que todavía siguen, y cursos de que te traen al conservatorio un profesor invitado y tal, y estudiabas con él. Pero no había nunca tanta cantidad de contenido gratuito y tan variado, ¿no? Puedes coger un clarinetista de Rusia, de Japón, de cualquiera, y te puedes impregnar de su información. Y eso es algo que es, para nuestra generación, mirar para atrás, es algo que a mí me parece increíble, ¿no? Entonces, aprovecharos de eso. Aprovecharos de cualquier oportunidad. Escuchar todo. Lo bueno y lo malo. Lo malo lo desechas. Y lo bueno lo guardas. Pero escuchar todo. Leer todo. Hoy en día hay tanta distracción que, claro, por eso es un poco lo que estoy diciendo, es un poco la balanza, ¿no? Puede ser una distracción también, ¿no? Porque, claro, empiezas a hacer tal, ¿no? Y en cuanto el algoritmo te ve que estás interesado en tal, pues ya, entonces es un poco un arma de doble filo. Por eso, tomarlo con un grano de sal y tomarlo en vuestro beneficio. La información está ahí, coger lo que os venga bien y impregnaros de todo eso, porque es impresionante la cantidad de información
que está ahí. Está ahí. Y me fascina. Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, pues puedes incluso ponle que te gusta hacer vídeos en YouTube y vas y dices, bueno, un thumbnail y pum, ya te ha ahorrado tiempo. No sé, tienes todo su bien y su mal. Y yo siempre digo, coge lo que te beneficie y ¿por qué no? Empieza un canal de YouTube. Bueno, ¿por qué no? Es gratis. Y hay que quitarse, ¿no? Como músicos siempre tenemos, ¿qué va a pensar? ¿Qué tal? No, pero no me encuentro bien, no sueno bien. No, eso para mí, incluso a mí me ha costado. Yo he empezado, como quien dice serio, empecé hace unos meses. Porque aún así yo tenía ese juicio interno, ¿no? Pero creo que eso hay que quitárselo y es como un diario de progreso que puedes tener ahí. Y bueno, lo puedes tener privado, no tienes que ni que compartirlo. Pero la tecnología la tenemos, no puede sustituir a una persona tocando nunca, pero la podemos tomar a nuestro beneficio. Y yo creo que eso es algo que las nuevas generaciones que han crecido con todo esto, yo creo que no se pueden imaginar lo que... Vamos, me acuerdo si yo... En mi caso, probablemente, si yo quería escuchar una sinfonía de Rachmaninoff, tenía que ir a una tienda de discos, comprarme el disco, o una cinta de cassette incluso, y darle la vuelta, o esperar a que la pusieran en la radio, grabarla. O sea, es algo increíble. O sea, te vas al Spotify y tienes 1000 versiones de la misma sinfonía. O sea, no hay excusa a día de hoy. Así que a ponerse en serio. Hay mucha distracción. También es verdad que hay muchas más distracciones ahora que tenemos nosotros. Que eso puede ir en contra de todo esto, pero hay que tomarlo en positivo y tomarlo al beneficio, por supuesto. Sí, y que ya sabéis que mientras, bueno, es muy común en España, ¿no? Es que, o por lo menos en mi época, ¿no? No, es que los fines de semana hay que salir, tal, sí, bueno, todo eso está muy bien, pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, eso se acabó. Aquí no existen fines de semana, aquí existe el trabajo constante y duro. No, pero es que hay que... Sí, pero mientras tú te relajas, está muy bien, pero hay otro que está siguiendo y te va a pasar por la derecha. Como si está en un maratón, o sea, no dice, bueno, es que me quedan 10 kilómetros, tengo que descansar. Vale, descansa, pero te van a pasar 100 por la derecha. Es la vida real. A nadie le importa que estés cansado, o que no te apetezca, o que el fin de semana hay que salir a divertirse, ¿vale? Lo puedes hacer, pero te van a pasar por la derecha. Eso lo aprendí yo a fuerza de martillo, ¿no? Al llegar aquí. Y es la realidad. Le puede gustar o no, pero es así. O sea, la ética de trabajo aquí, bueno, también en países diferentes, ¿no? Del Mediterráneo es bastante diferente. Porque aquí no hay, como digo, si una audición es con cortinas de arriba abajo, aquí no están los enchufes, no a quien conozcas, da igual. Tú eres un número y tú vas a llegar a una audición y eres el número 10. Punto. Puedes conocer a la orquesta entera, pero eres el número 10 y se acabó. Así que... Sí. Qué buena reflexión, ¿eh? Sí, es verdad. Yo la aprendí por eso, porque claro, en una clase como la de USC o Colburn, pues ya no estamos hablando de un nivel dispar, estamos hablando de un nivel muy alto y de esa clase, cuando vas a las audiciones, van todos. O sea que luego, claro, cuando vuelves a la clase, hay unos que han avanzado, otros, incluso gente que la ha ganado, y tú vuelves y te sientas contigo mismo y dices, bueno, este está en mi clase, ¿qué ha hecho él que yo no estoy haciendo? Bueno, es que él estudia y se levanta a las 6 de la mañana. Y tiene sus clases y tiene lo mismo que yo. Incluso igual tiene un trabajo por las tardes, ¿no? Claro. Y que no hay excusas. No, pero es que no, es lo que hay. En una audición es lo que hay. Y no se puede uno... Sí, es verdad. No puede uno ir a llorar, ¿no? Porque no, es que la vida es injusta. No, es tan justa como lo que estudies y como
la consistencia que tengas. Y yo, mi caso no es que yo haya ido ganando audiciones a diestro o siniestro, o sea, en absoluto. Yo he tenido muchísimo más rechazos que éxitos. Pero vamos, te estoy hablando desde la Orquesta Joven de Andalucía. Yo nunca estuve siempre de suplente, por si acaso, ¿no? En la Jonde, ni imaginármelo. Si no entra en la Jonde, olvídate de Joven Europea, de la Mahler y de tal. O sea, eso fueron mis inicios. O sea, yo no tenía ninguna motivación externa de decir, ¿no? Que también es un arma de doble filo, porque a lo mejor están todas esas orquestas jóvenes y dices, bueno, yo ya lo tengo todo, lo tengo yo ya todo controlado, ¿no? Y luego ya una orquesta profesional, una audición y es todo muy distinto.